Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Rodríguez Orozco, actual estudiante de Ingeniería Industrial a Distancia en el Tecnológico de Morelia. Hoy voy a hacerles una presentación acerca de los procesos de fundición. ¿Cuál es la primera parte? Es preparar la operación. Para preparar la operación primero se tiene que elaborar un plano de ingeniería. Es como nosotros queremos que nuestro molde quede, o sea, como queremos que nuestra pieza después de la fundición quede. Después del plano de ingeniería se tiene que hacer un plano de modelería. ¿Qué es este plano de modelería? Bueno, se observan todas las correcciones que pudo tener el plano, todas las mejoras, y este plano se regresa al plano de ingeniería. Teniendo ya esas adecuaciones hechas, se pasa al plano de fundición, o se considera como plano de fundición, que es el que ya tiene los pasos específicos para poder modelar la pieza. Dentro de las fundiciones tenemos la fundición de alto horno, que el primer proceso que se hace es que el material que se va a fundir se transporta hasta la parte superior del horno, donde cada ingrediente se separa, o bueno, se agrega por separado en el horno, en forma de campana, hasta ir haciendo capas. Donde el horno ya está previamente prendido, mismo horno que dura prendido porque es de producción continua, hasta que se necesite renovar una capa de ladrillo, ya que este horno está hecho a base de acero con un recubrimiento de ladrillo. Parte importante del proceso que tenemos que resaltar es que entra una corriente de aire caliente por un tubo catalizador, con eso con la finalidad de que ayude a que pueda arder más intensamente el horno. Y con ayuda del aire que entra, el carbono, el coque, se combina con el oxígeno del aire, formando así monóxido de carbono. Cuando por fin se elimina todo el oxígeno que contiene el mineral, se libera lo que será nuestra fundición de metal. Esta fundición escurre por la carga y se recoge en el fondo del horno, y ya se le da la forma que se le necesite dar. Sea por medio de procesos de moldes o de aplanado, o bueno, se le da dependiendo de la pieza que se requiere. ¿Pero qué es un molde? Bueno, un molde existen de varios tipos, pueden ser metálicos, que también se les conoce como moldes permanentes, pueden ser de arcilla, pueden ser de arena, puede haber un sinfín de moldes para el proceso de la fundición. El molde permanente, que es un molde metálico construido por dos secciones, para abrir y cerrar a compresión, donde este molde, ayuda a que asegura una precisión dimensional y un acabado superficial muy bueno. ¿Okay? ¿Cómo se hace una fundición de molde? Bueno, se funde el metal y se vierte en el molde anteriormente preparado. ¿Cómo es que se prepara anteriormente un molde? Bueno, se tiene que precalentar el molde para facilitar así el flujo del metal y que llegue a todas las partes de la forma más homogénea, sin que se empiece a solidificar en otras partes. Después de aquí, ya cuando se solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la fundición. Hay que tener en cuenta que para los moldes permanentes se debe de abrir antes de que ocurra la contracción, todo esto para evitar grietas en la fundición. Una de las grandes ventajas que tiene el molde permanente es el buen acabado en la superficie, como ya mencionamos, un control de dimensiones, una solidificación mucho más rápida y se pueden producir fundiciones más resistentes. Claramente este proceso o esta forma de fundición está limitada a metales de bajos puntos de fusión. ¿Okay? Aquí también podemos pasar a los métodos de fundición especiales. ¿Cuáles son estos métodos de fundición especiales? Bueno, yo aquí los más importantes que resalté fueron 5, en el cual podemos tener procesos de CO2, que son con resinas autofraguables, residuos con cajas calientes, de las cuales también podemos revisar, que están los yesos de cerámica. Donde los primeros, los de procesos de CO2, a una caja de arena seca se le adicionan aglomerantes.
Eso para obtener moldes de alta resistencia, lo que permite fundir piezas de mayor tamaño y de mejor acabado superficial. Esto lo podemos ver como lo hacen comúnmente con los dentistas, cuando toman una placa, quitan la placa y hacen el molde con el yeso, y con eso ya se puede tener una muestra de lo que tienen, cómo son los dientes, y sobre eso trabajar. Es un proceso muy parecido. Y con el yeso de cerámica, este método presenta la ventaja de la ausencia de un macho. ¿Esto qué quiere decir? Que el molde ya no va a necesitar que se haga un molde del molde, por así decirlo. Ya se tendría hecho con la pieza que se tiene, donde, donde se tendría que, donde después se le pondría la fundición. Y como se puede tirar, por así decirlo, se puede destruir, se puede lograr producciones muy fieles al original y sin defectos superficiales a la hora de abrir el molde y todo eso. Presión o inyección de metales. Se emplea en piezas medianas y pequeñas, en metales de aleación y de bajo punto de fusión. Se caracteriza por su reducido costo en operación, excelente acabado y tolerancias cerradas. Esto comúnmente se hace mediante una máquina, que es donde entra, se inyecta a presión ¿cómo se dice? La fundición, y se deja que se solidifique, donde también pasa agua para ayudar a enfriar y que sea más rápido la solidificación. La fundición prensada es la función prensada, perdón, es la solidificación del metal bajo presión. Con esto se pretende combinar la forja con la colada, afinar la microestructura y obtener mejores propiedades mecánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, perdón, que nosotros vamos a tener una muestra, bueno, un molde, mejor dicho, de nuestra fundición. Y arriba vamos a tener una prensa, para que se entienda mejor. Y arriba vamos a tener una prensa, por así decirlo, una prensa macho, que es como lo mencionábamos en la parte del yeso cerámico. Y en esta parte se le va a agregar la fundición, lo cual, al ejercer fuerza o ejercer presión, se va a formar la figura o el molde que nosotros la figura que nosotros deseamos obtener. Y con esto, al mismo tiempo, al estar ejerciendo presión, se está haciendo la forja, que se le está dando la forma. Y al mismo tiempo, al dejarlo solidificar, se le está dando la colada. Y con esto ya se puede obtener. Otra parte muy importante, otra fundición que yo considero muy importante, es a baja presión, que es muy parecida a esta, pero tiene sus diferencias. A baja presión tenemos nosotros nuestro molde, por así decirlo de algún modo. Y supongamos que aquí está el molde. Nuestra fundición se encuentra aquí abajo. Claramente todo esto está cerrado por todos sus lados, ¿no? Está cerrado en este lado, pero hay unas pequeñas aberturas, por las cuales aberturas entra una corriente de gas, que entra a presión, lo cual hace que la fundición se presione, con lo cual puede ir subiendo hasta llegar al molde y así poder lograr la solidificación, que es como ponemos, que es como dice aquí, se caracteriza que en el llenado en el flujo laminar por la parte inferior del molde. Si ven, en esta va entrando por la parte de abajo, no como la parte de arriba, como comúnmente se hacen en otros tipos de fundiciones.
con la presión necesaria de gas para que el metal ascienda y que llene el molde, con un sistema de enfriamiento permitiendo así la solidificación secuencial. Y por último, y no menos importante, quise agregar el centrifugado y semicentrifugado, que este se caracteriza en el llenado de molde mediante fuerzas generadas por rotación. Este método permite la obtención de piezas sanas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener nuestro molde. Pero se va a ir, cuando se vaya nuestra fundición, se ponga, a la hora de ir pasando al proceso de solidificación, este molde va a empezar a dar vueltas hasta conseguir la solidificación. Como esto dijimos, esto permite la obtención de piezas más altas. ¿Sí? Bueno, esos son los puntos que yo vi como, o las condiciones que yo vi como más importantes o más interesantes que me llamaron la atención. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes.